Un tema en el que la Asamblea Nacional está en mora con la sociedad ecuatoriana, como en muchos otros tantos temas, es decir, en lugar de hacer politiquería en la Asamblea deberían ponerse al día en temas tan importantes como estos, que en el primer mundo, y ni siquiera solo en el primer mundo, en varios países de la región ya existe una ley que regule temas de reproducción humana asistida, que de hecho ya se están dando, los avances médicos lo permiten, pero no existe un marco legal que norme este tipo de procedimientos. El Ecuador apenas viene arrastrando desde el periodo legislativo anterior un proyecto de ley. Este ha sido retomado, entendemos que ha sido priorizado por la Comisión de Salud. Están trabajando en el tema y está próximo a producirse el informe para primer debate. Ese es el contexto, digamos, de este proyecto de ley de reproducción humana asistida. Sería una ley orgánica que da respuesta a temas como el vientre subrogado o el vientre de alquiler, que se ve hasta en telenovelas, la donación anónima de gameto o de esperma, el tema de congelamiento de embriones, etcétera, cosas que ya se han visto en otros países y que en el Ecuador ni siquiera tenemos una norma que establezca los límites legales de estos procedimientos. Este es el tema que vamos a hablar ahora mismo con nuestro invitado, que es el doctor Víctor Valle. Él es abogado y vicepresidente de la Fundación Dignidad y Derecho, que tiene para sí el debate de esto. Es una fundación que le interesa mucho y está tratando el tema. Doctor Víctor Valle, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Buenos días, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación, y a nombre de Dignidad y Derecho igual estamos contentos de poder discutir estos temas. ¿Por qué es importante traer al debate estos temas, doctor Valle? Bueno, un poco lo que hacemos desde la organización es hacer un análisis técnico, jurídico, desde la rama, digamos, constitucional, también asesorarnos un poquito en el tema de la bioética y de cómo esto se debe aplicar en el país, ¿no? Sobre todo también hacemos un análisis comparado de la experiencia de otros países para que podamos aprender, digamos, de los avances que han tenido en otros países y sobre todo de errores para evitar cometerlos aquí, ¿no? En primer lugar, sí quisiera reconocer el sufrimiento que pueden tener las personas que no pueden concebir. Eso es algo que al menos se ve muchísimo en el campo que estamos estudiando. Hay muchas organizaciones que se involucran y lo que primero se trata es de aclarar que esto es una labor informativa, ¿no? En ningún momento se trata de desconocer el sufrimiento de las personas que pueden concebir o el atractivo que pueden tener estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Más bien que ya son actuales. Nuestra labor es meramente informativa, es decir, un poco, y comenzando por ejemplo por lo del vientre subrogado. Entendemos que, por ejemplo, el anterior año, el defensor del pueblo, que fue quien propuso el proyecto de ley, haya incluido una regulación en esta materia. ¿Ya se está dando en el país? ¿Se conoce de vientre de alquiler en el Ecuador? Es una práctica que por lo general se sabe que ocurre, no siempre de la forma en la que se vende, como de un carácter altruista, es decir, una persona que por un supuesto ético o de ayudar a una pareja infértil alquila su vientre, sino más bien por un carácter como una concepción lucrativo. de negocio. Sí, y precisamente es el principal tema que yo quisiera traer acá, porque la relatora de Naciones Unidas de este año ha emitido ya un informe señalando que el vientre subrogado, en primer lugar, es una práctica que se debe abolir. O sea, constituye venta de niños, mercantilización de niños, básicamente. Es violencia contra la mujer. O sea, la relatora de Naciones Unidas es la relatora de violencia contra la mujer. O sea, no es una persona, digamos, moralista o alguien que se opone a este tipo de cosas, sino que su labor en Naciones Unidas es proteger sobre la violencia contra la mujer. Y entonces ella lo que ha hecho es un informe de hace unos meses, y precisamente nuestra labor aquí es informativa, es llamar a todos los estados, a toda la comunidad internacional, a que se establezca una abolición de esta práctica particular que está contenida dentro del proyecto, ¿no es el cierto? tema este es muy polémico, ¿no? Porque de un lado tenemos aquellas mujeres y por tanto familias, parejas, que quieren concebir y no tienen esa posibilidad, lamentablemente, por un sinnúmero de temas que no vamos a analizar en este momento. No pueden concebir y buscan a toda costa tener un hijo, una hija, que es su deseo más grande. No se trata, como ha dicho el doctor Valle, de oponernos a mecanismos que se conocen, que científicamente son posibles,
pero sí a manera informativa estamos poniendo sobre la mesa inclusive la postura de la relatora de los derechos humanos de Naciones Unidas, por ejemplo. Esto de vientre subrogado o vientre de alquiler se está dando, de hecho, en algunos países de la región, muy probablemente se está dando en el Ecuador, no lo sabemos, no podemos saber porque al no existir una ley se convierte en una actividad clandestina, doctor Valle. Sí, y precisamente ese es el tema. Ahora, por ejemplo, países como Italia o países como Alemania, Lituania, esta semana tienen prohibida absolutamente la gestación subrogada. Incluso Italia, al reconocer que es un mercado global que no opera nacionalmente, o sea, en general, por ejemplo, es una pareja que alquila un vientre en un país, en el vientre de otro país, y sobre todo países en estos contextos Africanos. países africanos y también en Sudamérica. Aquí en Lima hubo una conferencia justo de la Declaración de Casablanca, que es un grupo que precisamente promueve la abolición de este tema. Se alertó que, por ejemplo, ya en Lima, en Argentina, incluso tienen causas abiertas por redes de trata en este tema. Wow. O sea, no es algo que no se sabe, y además se sabe que es un negocio muy lucrativo y que por último no termina beneficiando a las mujeres, sino que constituye una red de trata y de explotación. Eso lo reconoce, por ejemplo, el informe que es público, es oficial y tiene todos los datos, ¿no es cierto?, como violencia económica, violencia psicológica y violencia física hacia estas mujeres, ¿no? ¿Qué información tienen, doctor, respecto de la donación anónima de gameto o de esperma, más conocido de esa manera? Sí, a ver, bueno, esto en primer lugar aclarar que no soy un experto de la materia, esto lo podría hablar un médico y sin embargo, sí que existen, por ejemplo, regulaciones a nivel europeo sobre la donación anónima. Se ha establecido que por los problemas y complicaciones que tiene, no es una práctica procedente, se debería abolir la donación anónima de gametos, es decir, se debe establecer un tratamiento de la información del donante, etcétera. Y precisamente esto es algo que, por ejemplo, en la Comisión de Salud ya se trató y se alertó. La anterior semana hubo un doctor, compareció más bien un doctor, que maneja todo este tema de la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces estuvimos muy contentos de que pueda hablar en la comisión y establecer que, por ejemplo, la donación anónima de gametos ha generado un sinnúmero de problemas. Vienen haciendo desde hace muchos años atrás en Europa, sí, y de manera legal, obviamente. Sí, es decir, podemos aprender esa experiencia y regularlo bien. Un poco el llamado aquí es a que se permita como asesorarse. ¿El anonimato, ¿no?, por qué no es conveniente en este caso? Bueno, a mí me parece que en un ejercicio práctico, por ejemplo, que podemos hacer, y se sabe de casos que en Europa, por ejemplo, en primero, desde la fase jurídica está el derecho a la identidad del niño que nace, ¿no es cierto? Es decir, poder conocer su origen biológico. Se estaría privando de hecho ese derecho del niño, porque no se conoce al padre, evidentemente. Y en tres facetas. En primer lugar, el derecho a conocer al padre, pero no se refiere simplemente a un derecho de carácter interno, sino que, por ejemplo, el historial médico, la historia clínica de una persona se puede establecer, la protección, prevención de enfermedades se puede establecer solamente a partir de conocer las enfermedades que contienen. Y esos son los argumentos. Sí, y también existen ya problemas de índole de interés público. Es decir, por ejemplo, como hay una gran donación y un gran incentivo económico detrás, Freddy, o sea, el relator habla que es un mercado mundial más gigante de 15.000 millones de dólares y que se proyecta para 2030 en 5 veces, ¿no? 90.000 millones de dólares, una cosa así. El de la gestación surrogada y el de la reproducción asistida es muchísimo más grande, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y solamente para cerrar el tema, hay un incentivo económico detrás de esto, hay mucha gente que dona sus gametos, hay mucha gente que congela sus óvulos, pero al hacerlo sin una regulación de información, al hacerlo de manera anónima y descontrolada, puede generar un problema, por ejemplo, como ocurrió en Inglaterra. Se sabe que, por ejemplo, un padre puede, al final, o sea, son temas ya como de interés público, de que no se sabe que, por ejemplo, el concebido, un padre tenía como 76 hijos y después ese tipo de uniones puede generar problemas genéticos, etcétera. Es decir, se está jugando un poco, y esto ya es un poco más bioético, pero es la discusión que queremos levantar. Esa es la discusión que se tiene que hacer. Con la concepción de la vida humana, digamos, ¿no? ¿Tenemos nosotros derecho a tener un hijo? ¿O el hijo tiene un derecho a una familia en un entorno natural, biológico, etcétera? Esa es la discusión que queremos. Claro, ¿qué derecho pesa más? Por supuesto que sí. Y esto es lo importante del debate público de temas tan polémicos como estos. Un tercer mecanismo de reproducción humana asistida, podríamos decir que es el congelamiento de óvulos o de embriones. Yo personalmente conozco una amiga que ya ha hecho esta práctica, por tanto entiendo que existe aquí empresas que se dedican a congelar
óvulos de mujeres. Esta es una tercera vía, digamos, de las que estamos analizando de reproducción humana asistida, doctor. ¿Qué hay con ello? ¿Qué es lo que tienen de información? Bueno, a ver, yo sobre ello recomendaría ver mucho la intervención del doctor Francisco Güell. Esto se puede encontrar, fue en la Asamblea Nacional, me parece que el 2 o 3 de septiembre, y él habló sobre este tipo de prácticas y además presentó un libro en el que él tiene todos los aportes, tiene un doctorado en el tema y en la Unión Europea él es el que mejor maneja esta información. Y sin perjuicio de que las personas lo puedan hacer, él alertó que estos procedimientos no son tan efectivos como parecen y que además para la salud pública y la salud personal de ese futuro niño, si lo podemos decir así, que se va a concebir, no es tan bueno como parece. Él tiene datos claros y contundentes de que se aumentan las propensiones de enfermedades genéticas del corto, mediano y largo plazo. Ahora, sin embargo, como digo, yo referiría a que esto se analice, a que se vean estos estudios. Por supuesto, esto hay que hacer un análisis médico profundo. Y también una parte interesante que habló el doctor, y sobre todo recalcándome en mi mensaje inicial, porque nuestra labor aquí no es impedir Seguro, la seguro. vida Yo me privada sumo a esa aclaración que usted ha hecho, por el doctor también mencionó que existen alternativas actuales que no se están conociendo y no se están tratando en el proyecto. Es decir, por ejemplo, y mencionó el doctor, y esto como lo digo, yo lo refiero, medicina restaurativa, naprotecnología, son técnicas incluso menos costosas, menos invasivas y que incluso tienen más eficiencia. ¿Qué consisten en qué, doctor? Porque esa era mi siguiente pregunta. Ya estamos hablando sobre los temas de reproducción humana asistida que ya se han conocido, que se practican de hecho y que no son tan convenientes, al menos. ¿Qué hay como opción para aquello? Sí, a ver, un poco lo que mencionó el doctor y yo solamente lo dejo como la idea que me quedó, eso lo podría hablar él perfectamente, es que estos mecanismos no son tan invasivos, no existe una manipulación genética. Lo que sí ocurre, por ejemplo, es el congelar un embrión, el congelar un gameto o el fertilizar in vitro, que quiere decir en un laboratorio, genera una manipulación por definición física y química de los gametos y de los embriones. Eso altera la genética del embrión y es lo que hace que después sea propensiones de enfermedades. Esto es un criterio mío, pero como digo, lo podría hablar, es lo que yo entendí médicamente esto debe tener un sustento. ¿Qué se habló de la medicina restaurativa y por qué sí me parece que es un mensaje que lo podemos entender quienes no somos médicos? Es de ir a la causa. Es decir, y esto pasa en muchos procedimientos. Por ejemplo, si uno habla de fecundación in vitro, lo que se está haciendo es tapar el problema. ¿Por qué? Porque una pareja que no puede tener hijos, como digo, lamentablemente, a lo que se hace con la fecundación in vitro es tapar la causa. La medicina deja de investigar qué es lo que está pasando. Respuesta bueno, vamos a hacer un niño externo, como digo, con problemas bioéticos de qué pasa con la vida humana. Pero además, la medicina restaurativa y la naprotecnología es precisamente ir a la causa, es decir, ver qué está pasando, incluso hay un tema de ahí de control de los ciclos de la mujer, etcétera. Bueno, pero se supone que hay un larguísimo estudio alrededor de buscar la fertilidad de mujeres que tienen problemas de infertilidad, igual que en el caso de los hombres también. Sí. Él lo que dice es, ahí lo que me parece que podríamos discutirlo y en la Comisión de Salud es que precisamente al menos se tome en cuenta también estos otros procedimientos. Está el proyecto abordando, de momento, porque hacemos bienvenida que la Comisión está recibiendo expertos, está elaborando el proyecto, pero de momento el proyecto de ley no contempla estos mecanismos que, como digo, incluso hasta de salud pública el Estado le debería interesar, porque son más eficientes y menos costosos. Entonces, el mercado un poco de la reproducción asistida... Probablemente menos exitosos. No. Al hablar de eficientes, Freddy, me refiero a que tienen más probabilidad de éxito, es lo que refirió el experto, el doctor, y por eso yo refiero a que se vea esto. Y precisamente por eso es de interés del Estado, porque estamos hablando de salud pública, de recursos públicos. Son las 7 de la mañana con 24 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el doctor Víctor Valle, él es abogado, vicepresidente de la Fundación Dignidad y Derecho, una fundación que está opinando, que está trabajando mucho en la discusión que tiene la Asamblea Nacional, concretamente la Comisión de Salud respecto del proyecto de ley orgánica de reproducción humana asistida, un tema de mucho debate, de mucha actualidad, que lamentablemente no tiene la visibilización que debería tener y por tanto tampoco el debate que deberíamos tener los ecuatorianos
sobre un tema fundamental, cotidiano, que a lo mejor no nos afecta a nosotros, pero sí a un familiar, a un amigo, un vecino, una vecina que conocemos. Siempre estamos relacionados con temas porque son de diario convivir. Ahora, doctor, ¿qué es lo que se busca en el proyecto? Se busca normar todos estos procedimientos de reproducción humana asistida, tomando en cuenta todas estas advertencias de carácter médico, bioético, que ya han sido el resultado de trabajo e investigaciones europeas fundamentalmente. Sí, un poco el proyecto lo que busca es hacer eso. Fue propuesto por la Defensoría del Pueblo en septiembre del 2024. Y fue a raíz de unas sentencias de la Corte Constitucional que precisamente abordaban los derechos reproductivos. Ahora, precisamente lo que está llamada la Asamblea y su facultad constitucional es la de debatir, legislar, precisamente recibir opiniones de expertos, conocer y darle forma al proyecto de ley. Un poco nuestra labor informativa es que desde el análisis jurídico, en primer lugar, lo que la Corte Constitucional derivó es a que se haga un proyecto de ley para regular estos procedimientos, pero no hizo, por ejemplo, juicios de fondo, juicios de valor, pero sí que el defensor del pueblo, por ejemplo, en el proyecto de ley incluyó, sin que la Corte lo haya mencionado o sin una base, como digo, que más bien la ONU, o sea, está totalmente en contra de la gestación subrogada, el proyecto de ley pues pretende regular. O sea, la ONU está llamando a todos los estados y como digo, Italia, Alemania tienen ya una abolición completa de la gestación subrogada y se está promoviendo el tema a nivel global y acá nosotros estamos retrocediendo 10 años y digamos incluyendo Buscando algunas... para tener el trajín que ha tenido Europa con este error, vale decir, Sí, entonces, si es así. más bien sí me parece, Freddy, que sí se está en una etapa del que se puede construir un proyecto completo, sobre todo que aborde, por ejemplo, el tema de las alternativas que hay, ¿no es cierto?, que son médicamente posibles, económicamente más viables y éticamente incluso más procedentes. Vamos a ver, estos procedimientos, ya para resumir y cerrando la entrevista, de vientre subrogado, entiéndase vientre de alquiler, así se titulaba inclusive una telenovela que la promocionaba muy fuerte aquí en el país, donación anónima de gameto o de esperma, más concretamente de esperma, y el congelamiento de embriones o de óvulos, son procedimientos de reproducción humana asistida no recomendados actualmente. Sí, precisamente la ONU ha recomendado abolir la gestación subrogada y lo que se ha hablado desde la legislación comparada europea y el experto que compareció en la comisión es que estos procedimientos tienen muchos perjuicios más que beneficios, ¿no? Por último, nos ponemos de acuerdo en que se informe muy bien. El doctor también lo que menciona en sus estudios es que los centros de reproducción asistida no informan los datos reales de, por ejemplo, de efectividad de conseguir el embarazo. Una cosa es, por ejemplo, conseguir el embarazo, otra conseguir el nacimiento. Y tampoco se informa, por ejemplo, de las enfermedades y perjuicios que puede haber a la salud pública. El doctor incluso refirió que hay países, y por eso la intención de regular, porque hay parejas y niños nacidos, etcétera, que ya pueden vincular científicamente cómo la alteración genética de congelar, de fecundar, ha afectado y están repitiendo esto a los centros de reproducción asistida, ¿no? ¿Cómo está la legislación comparada en la región? A ver, hay regulación, hay países, sobre todo en Sudamérica, que sí tienen ya regulaciones de reproducción humana asistida, sobre todo en Europa sí ya hay una regulación completa. Pero acá en América Latina, ¿cómo estamos? Estamos, a ver, un poco le puedo dar la información. En Colombia está más o menos regulada, es decir, se incluye todo el tema de la donación de gametos, etcétera, pero está igual en discusión, ¿no es cierto? Ajá. Uruguay, Brasil, por ejemplo, no se pronuncia sobre el tema de la gestación subrogada. Argentina tiene causas abiertas por el tema de la gestación subrogada, es decir, instrucciones fiscales a redes de trata, porque constituye también explotación hacia la mujer. Ya está aprobado legalmente O sea, técnicamente, por ejemplo, pasa en Ecuador, ahora no tengo el dato de Argentina, pero sí que existen instrucciones abiertas. Y yo podría decir, incluso en Ecuador, la trata está prohibida, la violencia contra la mujer está prohibida, la venta, un contrato que establece como objeto la venta de un niño tiene objeto ilícito, ¿no? Eso todos los abogados lo podemos saber. Entonces, en la legislación actual no hace falta una ley para abolir la gestación subrogada, ¿no? Ahora, si bien la Asamblea puede abolirlo y se puede borrar, pero los países en general y el derecho latinoamericano no es que permita la trata o la venta de niños, ¿no? Entonces, es más...
más sencillo. Temas fundamentales, amigos, que tenemos que discutir intensamente. Esto es lo que nos ayuda a construir una mejor sociedad. Discutir los temas que nos interesan a todos, a la sociedad, no importa si tenemos la bendición de tener hijos, este es un tema que nos puede afectar colateralmente, es una discusión que debemos tenerla todos, a todo nivel, y la idea es aportar a la discusión legislativa para que el proyecto de ley salga orientado de una manera adecuada, que no repitamos errores que ya se han cometido en países que han estado antes que nosotros en la legislación de estos temas polémicos, se han dado cuenta de problemas existentes. No sería de sentido común repetirlos. La idea sería aprovechar la experiencia de otros países, de otras latitudes como Europa, por ejemplo, tomar esas experiencias y adecuar un proyecto de ley a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, pero tomando en cuenta estas evidencias médicas, científicas, bioéticas, que ya en la práctica han vivido en Europa y en otros países de la región. Queremos agradecer al doctor Víctor Valle, abogado, vicepresidente de la Fundación Dignidad y Derecho, por habernos ayudado a entender de mejor manera este tema y también habernos ayudado a poner en debate este tema fundamental para la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, doctor Valle, por habernos atendido. Gracias, Freddy. Igual a la audiencia, simplemente recalcar ese mensaje final de que lo que promovemos es una discusión académica, una discusión con datos empíricos y de la situación comparada de otros países, y precisamente defendiendo un poco el Estado de Derecho, los derechos humanos, los más vulnerables, en este caso las mujeres y los niños, y si se me permite, la siguiente semana vamos precisamente a dar un par de eventos académicos, y en la Asamblea Nacional también estaremos discutiendo del tema, por lo que me permito invitar a la audiencia a que se conecte. Hora que ponga en debate el tema, y quienes quieran participar de esto directamente en ambientes académicos, como sugiere ya el doctor Valle, pues en buena hora que sea así. Muchas gracias.